Nos invitamos a comenzar invocando a la Santa Ruach de Dios con la oración que le podemos rezar en casa, en silencio y eh, con un corazón dispuesto. Ven, Espíritu Santo, a regalarnos tu paz y tu consuelo. Ven a regalarnos tus frutos y tus dones de amor eterno. Ven como viento que nos lleva hacia otros. Ven como llama que nos quema por dentro. Sé agua para nutrirnos de vos y tierra donde caminamos con Dios. Ven Espíritu Santo, ven a habitar en nuestra vida. Queremos ser hoy tu pueblo y una verdadera iglesia en salida. Que tu sabiduría nos una en amor y nos haga fieles testigos. Que no podamos callar nunca lo que hemos visto y oído. Ven Espíritu Santo, que nos haces comunidad. Pentecostés fue delante de todos, hoy queremos salir y anunciar. Jaime es un hermano transandino, como solían decir los queridos Quilapayún, ¿no? Que estudió teología en muchísimos lugares, en el Instituto de Teología y Pastoral Alfonsiniano de Santiago, en el Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, Ecuador. También hizo el curso virtual de Biblia en el CEFIT. Quiero aclarar de paso y ampliar lo que dijo Barbie antes, el certificado de los 5 encuentros virtuales de este año, más el encuentro presencial, con un pequeño trabajito muy simple de evaluación, de sistematización, lo va a certificar no solamente la Pastoral Bíblica de la Diócesis de Córdoba y nuestro humilde espacio, sino también el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, el CEFIT, desde el área de, de educación a distancia, va a certificar estos cursos de este año. Esa es una novedad para todos ustedes, ¿no? Bueno, Jaime también hizo Pastoral Latinoamericana, libros apócrifos del Antiguo Testamento, hermenéutica bíblica en el Centro Bíblico Virtual de Buenos Aires. También estudió, hizo un diplomado en la Católica de Valparaíso en teología y algunas de las cosas que quizás a nosotros también nos resuenan muy positivamente es desde el año 2020 coordinador del Cono Sur de la FEBIC, de la Federación Bíblica Católica Internacional, además de la Coalición Ecuménica por el Medio Oriente y la Alianza Interreligiosa por el Cuidado de la Creación. Colabora como coordinador de la provincia bíblico de la provincia claretiana de Chile y también de la provincia de la zona San José del Sur, que comprende Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y bueno, y otros servicios pastorales siempre vinculados a la Biblia, en el Arzobispado de Santiago, en algunas vicarías allí, facilitador de algunos espacios de formación bíblica, y hoy nos acompaña a través de esta introducción que va a ser a la literatura profética en general y a los, a los profetas mayores, como les solemos llamar a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Este año nos vamos a dedicar exclusivamente a los profetas mayores. Después veremos si nos dedicamos a los profetas menores. Casualmente es algo que eh, Jaime ha estado trabajando para agentes pastorales del Cono Sur, así que vamos a estar hermanándonos con estas charlas, con la formación bíblica de estos otros hermanos. Incluso Jaime ha preparado un material, así que después posiblemente veremos si podemos acceder a ello. Jaime, querido, bienvenido. Bueno, con el tiempo voy
a entrar a esto del movimiento profético. Si pasamos a la siguiente lámina, Bárbara. Y esto es lo que yo tengo preparado y obviamente no lo voy a alcanzar a pasar. Entonces, quiero hablar un poquito de generalidades del movimiento, algunas características de los profetas, alguna breve historia, quiénes son los profetas, ¿no es cierto? Como para irlos reconociendo, los libros proféticos, algo que es tan importante como era el lenguaje de los profetas y lo último que me habían pedido sobre los profetas mayores. Entonces quizás voy a resumir algunas cosas y si avanzo muy rápido y hablo muy apresuradamente, por favor díganmelo, ¿ya? Era una de las cosas que también le decíamos a Juan Manuel, por favor, para un poco que vas muy rápido, porque tenía tanto que entregar, entonces, vamos entonces, partamos. Miren, quiero algo que decía Juan Manuel, nosotros normalmente cuando estamos en la academia y empezamos a estudiar a los profetas, los estudiamos en un periodo determinado, ¿no? Desde cuando parten, cuando empiezan a hacer su trabajo o su servicio, pero yo quise, a medida que iba entrando, he ido encontrando que antes del movimiento profético propiamente tal, creo que hay algo fundamental donde los profetas les cala la vida a ellos y a ellas, porque también hay profetas, mujeres o profetizas, ¿no? Y encontré, leyendo este texto del Deuteronomio, en los libros del Pentateuco, donde dice, Dios encontró a su pueblo en una tierra desierta, en la soledad, entre los aullidos salvajes. Lo educó, lo cuidó, lo crió, lo guardó como a la niña a sus ojos. Yo siento que esto es el espíritu del profetismo, porque los profetas y las profetizas, su lucha, su anuncio y su denuncia tiene que ver con esto, en hacer realidad este proyecto de Dios que es educar, cuidar, criar y guardar a su pueblo como si fuera la niña a sus ojos. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces por eso quiero partir con esta experiencia de confrontación que los profetas y las profetisas tienen en todo su proceso que vamos a ir viendo más adelante, que es como que toda la palabra de Dios y la Sagrada Escritura pareciera que permanentemente hay un conflicto y una tensión entre el proyecto de Dios, el querer de Dios, y otro proyecto que es un proyecto que tiene como esos rezagos dominadores, excluyentes y acaparadores, ¿no? Cuando tenemos a un Dios que nos quiere ver a su pueblo como la niña de sus ojos, tenemos por otro lado un proyecto que quiere acapararse todo, ¿no? Quiere quitarnos todo. Y esa tensión es permanente en toda la Sagrada Escritura y Jesús y la comunidad también los tocó vivir. Entonces quiero partir con eso. Vayamos entonces la siguiente lámina. Quisiera partir con esto del proyecto dominador, ¿no? Yo creo que todos en el Génesis conocemos la historia del buen José, José el de los sueños, ¿no? Entonces, y cómo llegó su padre y toda su familia después a vivir con él en Egipto a raíz de la hambruna que se provoca. Pero de pronto si empezamos a escudriñar, nos vamos dando cuenta que este buen José es parte de este proyecto dominador. Eh, Voy a leer un poquito este texto de la política agraria de José en el Génesis, en el capítulo 47, entre los versículos 13 y 26, que parte así, dice, seguía sin encontrarse comida en toda la región, el hambre era cada vez mayor, de manera que tanto los habitantes de Egipto como los de Canaán estaban desesperados por la situación. José acabó acumulando todo el dinero que había en Egipto y Canaán a cambio de trigo que le compraban y lo iban depositando en la casa del faraón. Sigue más el texto, no lo completo, yo los invito a que ustedes lo vayan leyendo. Entonces, ¿qué va pasando en este texto? Donde empieza esta tensión con el proyecto de Dios. Vamos avanzando un poquito, Bárbara. Lo primero que hace José en este texto, en los primeros versículos que yo les leía, José hace se acapara del dinero que había en las tierras de Egipto y de Canaán.
Entonces los hebreos también estaban en este tema del despojo del dinero. Seguimos con la otra. Después que ya se queda con el dinero, se queda con el ganado del pueblo. Se queda, no, ya no, como ya no tienen más dinero, bueno, le dice José, deben su ganado y yo a cambio de eso les voy a dar pan. Seguimos con el resto. Ya que ya no tenían dinero, ya no tenían ganado, no queda más que entregarle sus tierras. Y las tierras es a cambio de pan. Y después del cambio de pan, no hay dinero, no hay tierra, no hay ganado. Bueno, desde ese extremo, ¿no es cierto? Ya el pueblo empieza a vivir las experiencias de la esclavitud. ¿Seguimos con la otra? Entonces, como se han quedado ya con las tierras, con las casas y con todo lo demás, se va quedando también con las semillas y las cosechas. Y además también les va cobrando impuestos. Y finalmente, no le queda más al pueblo que ser esclavo del faraón. Esto se contrapone al proyecto de Dios. Y nos viene después la tremenda experiencia que tiene el pueblo de Israel o el pueblo hebreo cuando está de esclavo en Egipto. Creo que todos y todas sabemos el relato de Moisés en la zarza ardiendo, ¿no? Cuando está ahí y tiene este diálogo, que es la experiencia fundante de liberación que vive el pueblo de Israel y que constantemente la está recordando, ¿no? Nos encontramos, ¿no es cierto?, ese chamá cuando dice el pueblo, recuerda Israel que fuiste esclavo de Egipto y y con mi mano yo te liberé, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos escuchando. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Yahvé le dice a Moisés, dice, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. Y por esta razón estoy bajando para librarlos del poder de los egipcios y para hacerlos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, ¿no es cierto?, de los heteos, amorreos, fareceos, los jebuseos y los jabuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo entonces, y ahí viene el envío de Moisés. Este Dios quiere a este pueblo que vuelva a ser la niña mimada de sus ojos, ¿no? Cuidarlo, protegerlo, educarlo, encaminarlo. Por eso lo quiere llevar a una tierra donde emana leche y miel, donde emana la abundancia, donde no hay escasez. Entonces el pueblo sale, ¿no? Todos sabemos del relato de los que salen, ¿no es cierto?, al desierto primero, porque necesitan hacer un cambio de la experiencia de esclavitud a la experiencia de liberación, y se van uniendo estos grupos que acompañan al grupo de Moisés, ¿no es cierto?, donde están los apirú, los pobres, aquellos que ya habían salido antes, que se habían escapado de esta situación de esclavitud que estaban viviendo. Y vamos a ir encontrando en los relatos del Éxodo y del libro de los Números esta nueva figura o esta nueva manera de sociedad que les pone y les propone Dios, ¿no? Dios los saca, o Yahvé los saca de esta experiencia que han empezado a vivir con José y que después, con la esclavitud bajo el faraón, viven esta profunda experiencia dolorosa de esta sociedad piramidal, donde Dios les dice, bueno, en la experiencia de las tribus, en esta experiencia colectiva, yo los voy a invitar a que hagan el ejercicio de vivir una manera distinta de relacionarse. Y esta manera distinta de relacionarse parte primero con una defensa popular, es decir, no hay un ejército. Todos nos defendemos entre todos cuando es necesario, ¿no? Todos defienden a todos. Por tanto, no se paga impuestos para mantener al ejército, no se paga impuestos para mantener la guerra. ¿Seguimos? La religión, entonces, ya no es el faraón. La religión es la comunidad, el pueblo o la tribu, que se vive como una experiencia profunda de Yahvé. ¿Vamos? ¿Otra? La justicia popular, dirigentes sociales propios, ¿no es cierto?, que son los jueces, elegidos por ellos mismos, ¿no? No es una imposición de un juicio de atrás. Unión de culturas, ¿no? Las 12 tribus, pareciera que en el texto, o de repente como lo que hemos ido aprendiendo, no son ¿cómo decirlo?, tan similares unas con otras, tienen experiencias distintas, vivencias distintas, caminares distintos. Entonces, en esta diversidad
se construye un todo, ¿no? No hay un formateo donde todas tienen que ser iguales, ¿no? Cada una tiene su impronta, cada una tiene sus riquezas, cada una tiene sus vivencias. ¿Otra? Y también una ética alternativa, es decir, es lo que Yahvé quiere del pueblo como su comportamiento y sus relaciones. Ya no es la ética del faraón, del que impone, ¿no? ¿Otra? Y la tremenda experiencia del año jubilar, ¿no? Creo que todos sabemos y conocemos lo del año jubilar, lo vamos a hablar más ratito con este tema. Y nos vamos a ir encontrando, ¿no es cierto?, del tema de lo económico. La el acapararse, como lo hace José, ¿no es cierto?, que se va quedando con el dinero, se va quedando con el ganado, se va quedando con el trigo, se va quedando con las casas, se va quedando con las personas, ¿no es cierto?, para acaparar y tener el poder económico, el poder político, el poder militar y el poder cultural, cambia con este año jubilar, ¿no? Cambia todo. Entonces empieza toda esta nivelación económica. Esta profunda experiencia dura 400, un poquito más de años, porque Dios, ¿no es cierto?, hace una alianza con el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, vive permanentemente como en tres disyuntivas. Una, el proyecto de Dios. El proyecto este de Dios que parte con Abraham, ¿no es cierto?, que lo saca de Ur de Caldea, lo hace caminar, llegan a Egipto, lo libera, ¿no es cierto?, y viven toda esa profunda experiencia y ahora están viviendo la experiencia tribal. Y el pueblo de Dios vive, ¿no es cierto?, en esa tensión también, porque por un lado está el proyecto de Dios, y por otro lado está este pueblo que a veces le dice que sí, pero actúa como no. Este pueblo que quiere ser fiel, pero de repente le es infiel. Pero ¿por qué no se rompe esto? ¿Por qué Dios sigue insistiendo en este pueblo? Y esto tiene que ver con la alianza. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. 400 años, más o menos, ¿no? Pero resulta que viven esta experiencia distinta de sociedad, de comunidad, de relacionarse, de compartir los bienes, y viene esta experiencia, ¿no es cierto?, donde el mismo pueblo va donde Samuel para pedirle que quieren tener un rey. Ahora ya no es un rey extranjero, sino que es uno de nosotros mismos. Y fíjense lo que dice el texto en 1 Samuel 8, 1, 20. Le dijeron, te vas volviendo viejo y tus hijos no siguen tus pasos y es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Lo que disgustó a Samuel fue, danos un rey para que nos gobierne. Samuel entonces se dirige a donde Yahvé y Yahvé le dijo a Samuel, mire qué lindo esto, atiende a todo lo que te dice este pueblo porque no es contra ti a quien rechazan. Me están rechazando a mí, que los liberé de Egipto, ¿no? Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros, ¿no? Esta dualidad del pueblo que es fiel, es infiel, dice que sí, pero actúa como no, en fin, ¿no? Acoge sus demandas, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Fíjense que en el texto de 2 Samuel, en Samuel, 1 Samuel 8, dice, eh, así que se han portado conmigo, dale un culto, le dice Samuel, transmitió lo que había dicho Yahvé y les dice, ¿no? Recuerda que el rey va a empezar a pedir a sus jóvenes para formar el ejército. Sus doncellas se van a tener que ir a vivir al palacio, les va a cobrar impuestos, van a tener que mantenerlo a él, van a tener que hacer. Entonces vuelven a la misma experiencia que tenían en el periodo faraónico, ¿no? Este retorno. Y en este momento, damos la otra lámina, aparece la experiencia del profetismo en Israel. Los profetas, si bien antes se habla de algunos profetas, pero no se habla como entendemos el profetismo en Israel, sino como se entendía en Babilonia, en los pueblos de la región, tenían un modelo de profetismo que tenía más que ver con adivinos o curanderos,
Y el modelo del profetismo parte en este periodo, cuando empieza la monarquía en Israel. Y de las características de estos profetas, encontré esta definición que me llamó mucho la atención cuando dice, el profeta es el representante de la, fíjense lo que dice, es el representante de la contestación del orden establecido, basándose en su carisma personal que le autoriza a anunciar una novedad de la doctrina religiosa, haciendo frente al formalismo implantado por los sacerdotes y la religión establecida. No sigue cursos de preparación, sino que su experiencia de Dios le asalta de repente sin preparación previa. Esto de la experiencia de Dios de los profetas es quizás lo más importante, diría yo, de lo que es el movimiento profético. Se centra en el futuro y considera las cosas actuales a la luz de su destino final. Esto quiere decir que el modelo del profetismo israelí no es un modelo de adivinos, como se les creía, o de curanderos, sino que eran hombres y mujeres que ven la realidad y ante la realidad pueden decir lo que puede pasar mañana, ¿no? Creo que todos tenemos esta experiencia, ¿no? Si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando hoy, ojo que el día de mañana muchas cosas se van a dar y no vamos a tomar como las precauciones, ¿no? O sea, si yo de repente no compro alimentos y el refrigerador se me queda sin nada, seguro que mañana voy a tener hambre y no voy a tener de dónde sacar comida, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, esta revelación le condena a esto, cuando dice, se centra en el futuro, mira lo que va a pasar mañana por lo que yo veo hoy, le hace hacer una denuncia y un anuncio. Entonces, esta revelación de lo que ellos dicen le provoca necesariamente la marginación y la muerte, ¿no? No hay profeta que no haya pasado o no haya estado condenado a muerte. Si lo vemos hoy, y recién hablábamos, ¿no es cierto?, de Monseñor Angelini, de Novak, pero en América, en la iglesia latinoamericana, en los tiempos difíciles, tenemos muchos profetas y muchas profetisas que entregaron la vida porque denunciaron lo que estaba pasando y lo que le iba a pasar al pueblo a raíz de los sistemas de dominación. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué raíces vamos encontrando en el profetismo en Israel? Como yo les comentaba recién, ¿no? Los profetas no son algo exclusivo del pueblo de Israel, pero sí el movimiento profético que existía antes, ya en Babilonia y en Egipto, que ya conocían, el pueblo conocía estas realidades, en el movimiento de Israel tienen otra configuración, tienen otra impronta, otra mirada, otra forma de actuar. ¿La otra? Lo que yo les decía, ¿no? Los profetas en Israel tienen una identidad distinta. ¿Por qué? Porque estos profetas y profetisas tienen algo que es importantísimo, tienen una profunda experiencia de Yahvé. Su experiencia abarca un periodo determinado, lo vamos a ver, entre el 1030 antes de Cristo al 450 antes de Cristo, ¿no? Y este periodo en la historia del pueblo de Israel, fíjense que los profetas no actúan sobre ilusiones y no actúan frente a situaciones, digamos, como abstractas, ¿no? El movimiento profético se realiza, se vive y actúa en un periodo bien específico de la historia del pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, puse un reloj ahí. Ustedes preguntarán qué significa un reloj en medio de esta presentación. Bueno, vamos a ir. Como yo les decía, los profetas actúan en un periodo determinado del tiempo de la historia de Israel, un periodo de mucha tensión histórica, política, económica y religiosa. Entonces, eh, yo he puesto, bueno, lo he ido leyendo también, pareciera que el actuar en esta cantidad de años, el actuar de los profetas en el pueblo de Israel es como el día nuestro. ¿Le vamos dando?
Eh, si te retrocedes, no avances tan rápido. Ahí, bien. Eh, El día tiene 24 horas, ¿no? Entonces el movimiento profético empieza a aparecer como en la madrugada, ¿no? A las 6 de la mañana. Bueno, en Argentina aclara más temprano que acá en Chile porque el sol tiene que cruzar la cordillera, entonces vamos a poner entre 6 y 7 de la mañana el amanecer del profetismo en Israel. Empieza a aparecer el movimiento profético. Ese es, ¿no? El amanecer. Y los primeros profetas que aparecen, que entre ellos hay profetas escritores y no escritores, porque no todos escriben, pero sí se nos cuentan los libros. Los primeros que podríamos poner en este primer momento de la historia del pueblo de Israel, está Samuel, está Agías y Elías y Eliseo, que son tan importantes y siempre recuerdan, ¿no? Se recuerda mucho sobre todo a Elías, ¿no? Acuérdense la experiencia de la transfiguración, ¿no? Elías y Moisés, Elías como el gran profeta del pueblo de Israel. Avanza la hora y llegamos a las 9 de la mañana, ¿no? Antes del mediodía, ¿no? Y ahí eh, en este periodo hay una situación que la vamos a ir viendo, no quiero ir adelantándome. eh, hay situaciones concretas que vive el pueblo, ¿no? Eh, Entre el amanecer y el antes del mediodía hay un reino unificado, hay un reino unificado. Pero ya al mediodía este reino unificado ya no es tal, ¿no? Entonces hay una división entre el norte y el sur, que lo vamos a conversar, y hay profetas que actúan en cada lugar. En el norte, yo creo que ustedes conocen mucho a Amós y a Oseas, que son profetas del cuestionamiento social, y por el sur vamos a tener la participación y la actividad de Miqueas e Isaías. Seguimos y ya estamos cuando el sol pega fuerte, ¿no es cierto? Ese sol fuerte que pega al mediodía, situación de profundo dolor, conflicto y tensión en el pueblo de Israel. Tenemos la actuación y la presencia de Sofonías, Jeremías y Habacuc principalmente, ¿no? Avanzamos y vamos ya llegando a la mitad de la tarde, comenzar la tarde, ¿no? Y ahí fíjense, en una situación de profundo dolor que está viviendo el pueblo de Israel, los encontramos con los profetas del consuelo y la esperanza, ¿no? Que son muy, muy interesantes ellos, ¿no? Tenemos ahí Ezequiel, perdón, y al segundo Isaías, ¿no? Nos vamos a encontrar que más de algún libro de profetas no es escrito por uno solo y en momentos distintos de la historia del pueblo de Israel. Seguimos y vamos avanzando en el día y nos llegamos cuando el sol empieza a ocultarse, ¿no? Ya el pueblo de Israel está casi terminando el periodo del exilio, del exilio, y está este proceso del retorno. Entonces nos encontramos con el sol que comienza a ocultarse. Y en este periodo nos vamos a encontrar con Ageo, con el primer libro de Zacarías y el tercer libro de Isaías. Y llegamos al final, ya el ocaso, que es el periodo del retorno, y ahí pasa algo muy concreto en la historia del pueblo de Israel, que tiene mucha influencia, fíjense, en lo que pasa en este momento, porque eso influye mucho en lo que nosotros vamos a encontrar con algunos personajes que, que son fuente de conflicto entre Jesús y otros personajes del tiempo de la vida de Jesús. Y el ocaso del sol, ¿no? Está el segundo Zacarías. Posiblemente hay textos de Joel. Entonces tenemos la historia y el caminar del profetismo en el pueblo de Israel es como un día de 24 horas. Un amanecer, ¿no es cierto?, donde parte todo este movimiento profético, porque parte también el periodo de la monarquía. Seguimos con el comenzar de la tarde, ¿no es cierto?, la actuación de los profetas, el amanecer con algunos profetas que perdón, el amanecer, ¿no es cierto? Y el mediodía con el conflicto de la división, después tenemos a Sofonía el mediodía que están empezando a vivir la experiencia de los conflictos, de las invasiones que van teniendo, después tenemos la experiencia del exilio con el consuelo de la esperanza y empieza el periodo del retorno y nos encontramos, ¿no es cierto?, con el sol que comienza a ocultarse y terminamos con el ocaso total del sol. El ocaso total del sol es sinónimo al ocaso del profetismo en el pueblo de Israel. ¿Vamos? Entonces, partamos con el inicio, el amanecer, las 6 de la mañana. Estamos hablando
Aproximadamente, cuando hablamos en Biblia, nunca podemos hablar de fechas exactas, porque todo puede ser relativo, ¿no? Como me acaba de decir una compañera biblista, me dice, en la Biblia no todo es relativo, en la Biblia todo es dinámico, todo puede ir renovándose y cambiándose, porque los nuevos descubrimientos arqueológicos nos van entregando nuevos aportes al estudio bíblico. Entonces, esta primera etapa, que son los inicios o el amanecer, fíjese que se caracteriza por grupos de personas que cantan, que danzan, que entran en éxtasis. Van a poder encontrar, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, nos vamos a poder encontrar con esto, ¿no? De estos que danzan, que son agrupaciones de biblistas, o perdón, de profetas y profetisas, y que entran en trances y que en ellas van teniendo como una experiencia de Dios. Estos, propiamente tal, no tienen la característica que nosotros conocemos de los profetas de Israel, ¿no? Pero sí buscan motivar a la gente para que permanezcan fieles al Señor, ¿no? Fíjense que los profetas en general, el gran mensaje y el gran oráculo, acuérdense que los profetas hablan oráculo de mi Señor, que se dirige al pueblo, tiene que ver con mantener la fidelidad al Señor Yahvé. Y tiene que ser esa fidelidad al Señor Yahvé, tiene que ver con la fidelidad a la alianza. Y la fidelidad a la alianza tiene que ver con vivir el proyecto de Dios. ¿Damos la otra? Posteriormente, estos van como evolucionando, ¿no es cierto? Y aparecen ya profetas más individuales, ¿no? Está Samuel, está Gad, está Natán, está Elías, está Eliseo, y su característica básica es estar cercano al rey. Pero fíjense que si bien están cercanos a la corte real, estos profetas tienen una independencia, ¿no? No es que le aviven, como decimos acá en Chile, no sé si qué frase podríamos usar allá en Argentina, le avivan la cueca al rey, ¿no? Como que le cantan al rey para que se sienta bien y como que, bien, el rey está haciéndolo todo muy bien. No, no es así. Ellos se mantienen muy independientes. Creo que todos nos acordamos un poco de la historia de Natán, ¿no? Con David, ¿no? Cuando David se aprovecha del pobre Urías, ¿no es cierto? Y quiere tener a su mujer y empieza a hacer todas las triquiñuelas para que al final se quede con la mujer. Y llega Natán a contar la historia de la ovejita, del pobre campesino que tenía una sola ovejita y que la cuidaba. Y llegó un poderoso y al final se elimina al pobre campesino y se queda con esa oveja, ¿no? Y viene David y dice, bueno, ¿quién es ese desgraciado? Porque hace que castigarlo y todo lo demás. Y Natán le dice, bueno, ese eres tú, ¿no? Le reclama la tremenda injusticia que él provocó. Entonces, si bien no se mantienen una independencia frente a la monarquía y una libertad crítica, podríamos decir que más que hablar al pueblo, hablan al rey sobre lo que sucede en el pueblo. ¿Sí? Más que hablar al pueblo, es decir, más que ir al pueblo a decirle las cosas de Dios, de la fidelidad, que lo hacen, principalmente lo que hacen es ir donde el rey a decirle lo que le está pasando al pueblo, la situación que está viviendo el pueblo, ¿no? Seguimos. Ese es el primer momento, ¿no? Del amanecer. ¿Le das otro enter, Bárbara? Seguimos entonces con el siguiente periodo, que es al mediodía, antes del mediodía, 9 de la mañana, que es más o menos entre el año 800 al 700, antes de la era, bueno, decimos también ahora, antes de la era común, nuestra era hoy. Estamos en una nueva época. Los reyes, la corte real, la religión también se ha institucionalizado más y esta corte, estos reyes se han ido corrompiendo y también la religión, ¿no? Entra la idolatría, la explotación contra los pobres es un hecho diario. Por eso aparecen dos profetas tan importantes en el norte, que son Amós y Oseas en el reino del norte, que le empiezan a reclamar a los reyes, a la corte y a la religión y también a los poderosos que dejen de abusar de los pobres. Y ese dejar de abusar de los pobres, por ejemplo, empiezan a decirle, dejen de poner, por ejemplo, las balanzas, no cobren de más, no suban los precios,
no le pongan a los pobres, no les den cosas malas a los pobres. Y por el lado del sur, ¿no es cierto?, la otra parte del reino, que está ya dividida, este es un periodo de división, está Isaías, ¿no es cierto?, y Miqueas, primer Isaías, ¿no? Entonces, ya encontramos que ya hay un tiempo histórico, estamos hablando, fíjense que el periodo anterior, que es el periodo de la monarquía unida, donde está Saúl, David y Salomón, que son el reflejo de un modelo también piramidal, porque mientras Saúl eh, logra, ¿no es cierto?, el poderío militar, David logra el poderío económico porque es el que unifica todo el territorio, y Salomón logra el poderío de lo que es conocido como lo religioso, por eso construye el templo. Entonces, volvemos a tener en los reyes el modelo económico, social y religioso. Y a esta división, ¿no es cierto?, cuando queda todo este conflicto a la muerte de Salomón y le sucede Jeroboam, se divide el reino y empieza esta tensión en esta situación de un reino que está dividido en dos. Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, viene el siguiente periodo. El trío de las esperanzas, ¿no? El mediodía, año 700 al año 600 antes de Cristo. En esta época, los profetas que aparecen son Sofonías, Jeremías, Habacuc, que tratan diversos problemas, ¿no? Fíjense que, como yo les decía, ¿no? Como el reino está dividido, la tierra de Galilea, la tierra donde vive el pueblo, donde se ha asentado y donde se ha constituido como pueblo, es una tierra rica en producto, todo lo demás, pero sobre todo es una tierra de paso hacia Egipto. Cualquiera que quiere invadir Egipto tiene que pasar por la tierra de Galilea. Entonces, por eso es importante tener ese enclave. Y además tiene una apertura al Mediterráneo, ¿no? Entonces, aparece, ¿no es cierto?, Sofonías, que alienta, fíjense, el apoyo a la reforma religiosa del rey Josías. Josías es muy importante, y quizás más adelante a lo mejor lo pueden ir viendo en otro momento. Josías, ¿no es cierto?, quiere volver a recuperar la profunda experiencia que tiene el pueblo con la liberación de Israel, de Egipto, ¿no? Quiere volver a esa primera inspiración o esa primera motivación de acercamiento y de encuentro del pueblo en la liberación. Y Habacuc, ¿no es cierto?, le reclama a Dios el por qué las potencias extranjeras aplastan a los pequeños pueblos, ¿no? Están empezando a vivir la problemática de las invasiones. Y Jeremías, frente a la realidad de división y de las amenazas de poder ser invadidos, ya les anuncia al pueblo de Judá la catástrofe de que van a ser exiliados en Babilonia. Seguimos en la tarde, el dúo de la esperanza y el consuelo, que es el comienzo de la tarde, del año 590 al 550 a.C., es ya la época del exilio. Y aquí aparece Ezequiel e Isaías el tercero. El primero, Ezequiel, en un principio había anunciado la catástrofe de Judá, luego en el exilio le toca vivir esa etapa, lo anima y dará una visión más optimista del futuro. Es decir, sí, estamos exiliados, pero fíjense, Yahvé no nos va a abandonar. ¿Seguimos? ¿Otra? Después viene la etapa de la restauración. La gran pregunta, cuando vuelven, yo creo que a lo mejor se acuerdan todo ese periodo de Nabucodonosor, de Ciro, cuando los deja volver a sus tierras, vuelvan, ¿no? Y casi los profetas y los sacerdotes y el pueblo sintió que este era el liberador de nuestro pueblo, pero resulta que a Ciro le convenía que estar bien con los israelitas, porque si tenía un pueblo amigo, podía pasar tranquilamente para invadir Egipto. O sea, no da puntada sin hilo. Me imagino que ese dicho lo conocen, ¿no? No hay puntada sin hilo, ¿no? Dicho de las mamás, ¿no? Entonces viene este periodo, ¿no? El pueblo de Israel ha vuelto del destierro, todo está destruido y hay que reconstruir. La pregunta es, ¿reconstruimos el templo? ¿Reconstruimos al pueblo? ¿Reconstruimos la historia? Y en esta época entonces aparecen los profetas como Ageo, el primer Zacarías y el tercer Isaías, ¿no? La gran pregunta, y la voy a dejar puesta, ¿qué reconstruimos?
¿Qué vamos a reconstruir? ¿Reconstruimos la ley? ¿Reconstruimos el templo? ¿O reconstruimos al pueblo? Y ya en el ocaso nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en una época en que ya se canoniza, yo creo que ya estoy dando respuesta a la pregunta anterior, se canoniza la ley, ¿no? Y aparecen unos amigos que nosotros los vamos a descubrir después. Fíjense que cuando los profetas dicen, bueno, vamos a reconstruir al pueblo, a los que se tuvieron que quedar, a los pobres campesinos que tuvieron que trabajar para los que nos vinieron a dominar. Y ese es el anuncio que hacen los profetas. ¿El pueblo qué es lo que dice? No, reconstruyamos el templo y la ley. Porque los que se fueron al exilio fueron los ricos, las autoridades. Entonces, y en este periodo, como se trabaja todo el periodo de la ley, están las reformas de Edras y de Nehemías, aparecen nuestros queridos amigos, que los conocemos mucho, los fariseos. Entonces, la gente ya no va donde los profetas, ya no escucha a los profetas para saber qué es el mensaje de Yahvé para ellos, sino que el mensaje de Yahvé está en la ley. Bien, creo que estoy pasadito en los minutos. Yo creo que hasta ahí lo dejamos. Querido, Marta, no sé si... como usted prefiera, pero creo que 10 minutitos más podríamos permitirnos, excepto que abramos la posibilidad que alguno de los asistentes haga alguna pregunta. ¿Sí? Sí, tal cual eso iba a proponer, si no les molesta, eh, porque bueno, obviamente venimos, me has dejado anonadado con ese esquema del reloj, qué didáctica tan bonita. Encima para hacer ese paso rápido desde, yo me anoté acá algunas frases, desde el proceso de esclavización y la ruptura del plan de Dios a la liberación y la adopción de la monarquía, para explicar el surgimiento de la profecía como vocación que nace de la experiencia de Dios, no de una cuestión intelectual, y el profeta, la profeta, incluso te animaste a decir las profetizas, y ahí de vuelta, a mí me dejaste planchado, porque siempre pensé que eran todos varoncitos, así que por favor, en el encuentro que viene, tiranos alguna clave para entender mejor. Y ahí hablaste de la vocación del profeta como lector crítico de la realidad y anticipador del futuro, ¿no? Bueno, tal vez si hay algunas personas que están allí viendo Mm. este recorrido y quieren formular Si, alguna si pregunta, me, si si, podemos responderle, si no, si me después, permites, quizás adelante. agregar algo a lo que tú comentabas sobre las mujeres profetizas, ¿no? Incluso en el proceso de liberación siempre hablamos de que Moisés fue el gran liberador, pero si miramos el texto, nos damos cuenta que las que prepararon la liberación del pueblo de Israel no fue Moisés. Moisés es el producto, fueron las mujeres. Cuando el faraón manda a matar a los varones nacidos, las parteras, Púa y Fe, se niegan a hacerlo. Cuando Moisés nace y lo ponen en la canasta del río, es una cosa preparada entre la hermana de Moisés y la mamá de Moisés para que no lo maten. Después Moisés es rescatado de nuevo, después cuando se va al desierto, después de lo que pasó, es rescatado por ese grupo de hermanas, ¿no es cierto?, con la cual después termina casándose con una, y son las mujeres las que han provocado ese proceso de liberación. Bellísimo. Bueno, ¿hay alguna persona ahí que esté del otro lado que quiera formular alguna pregunta, dejar algún tema planteado para que lo podamos continuar el 18? Bien, bien. Lo que me sorprende, ¿no es cierto? Cuando comienza este proceso de profetización que es entre el 1030 y el 800 antes de Cristo, comienza con la gente positiva, cantando, danzando, transmitiendo, ¿no es cierto? Su experiencia, su creencia, su fe, y cómo va evolucionando después, o sea, qué pasa después cuando en esta evolución, lo tenemos a Samuel, a Gad, y a Natán y a Elías, se mantienen independientes, pero acá apareció una expresión en la computadora que decía que no eran bufones del rey, no eran bufones del rey, sino que eran
intermediarios entre el pueblo y los reyes. Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después en esa otra etapa posterior que empieza, que es la de las 9 de la mañana, y empieza la corrupción? Los claro. reyes, la religión y la ciudad, comienza el proceso de corrupción. Sí, sí, Ahí yo decía, donde, sí, la primera etapa es esta que yo hablo, ¿no? sí, Estos profetas y profetas que están cercanos a la monarquía o a los ujú, reyes, ujú. eh, no es que sean, como tú dices y como dice el texto, como estos No, bufones que claro, aparecen, no, ¿no? no, no, Sino que al contrario, al mantienen una contrario. independencia crítica Ujú, frente al rey, ¿no es cierto? Pero ujú. no para ir al pueblo a hablarle del rey, sino que No, al a la rey inversa. hablarle del pueblo, de lo que está Exacto, viviendo, de lo que lo tiene que cuidar. exacto, Por eso el ejemplo exacto. de Natán, cuando le Claro, reclama a David lo que hizo, es ujú, ese tipo de reclamo, ¿no? Porque tú claro, abusaste de tu poder contra el pueblo. exacto, Y, exacto. eh, y lo otro que tú comentabas, ¿no es cierto? Ahí se me fue un poquito la idea, pero eh, cuando empieza el periodo de la corrupción, Sí, ¿cierto? Tanto en la monarquía, los reyes. sí, sí. Fíjense que la causa de la separación del reino, no sé si ustedes se acuerdan del texto Jorobán cuando se encuentra con los ancianos y todo lo demás, Ujú, y le dice, bueno, yo voy a ser su rey nuevo, entonces viene los ancianos le dicen, mira, eh, tu papá, ¿no es cierto? Salomón fue jodido con nosotros, o sea, ajá. fue Exigente. digamos, estricto, nos pidió, Ah, exigente y todo lo demás, ujú, independiente de todo lo que hizo con el tema religioso, ¿no? Porque Salomón claro. lo montamos como un gran sabio, pero resulta que prostituyó la religión, prostituyó la religión porque se casó con cuanta mujer encontró y cuanta mujer tuvo, le puso cuanto Dios puso y cuanto templo Ujú, pudo hacer, ¿no? Y es la corrupción religiosa. ah, ah, Y entonces va Jorobán, ¿no es cierto? Y se reúne con los ancianos y sacerdotes y le dice, sí, escucha al pueblo, le dice, ¿no es cierto? Escucha al pueblo y habla con los profetas y le dice, escucha al pueblo, trata al pueblo con benevolencia, con cariño, como exacto. Dios, como Yahvé quiere. Eso fue al mediodía, pero en la noche se juntó con sus amigos, ¿viste? Se Y fue a tomar sí. unos Fernet, ¿no es cierto? Unos Fernet entre medio, se mandaron un tremendo quilombo y como la música, De los la música que cuartetos. bailan en con unos cuartetos, Los cuartetos. y estos le dijeron, mira, no le hagas caso. Si tu papá fue exigente, tú exiges 3 veces más. Si Ujú, pidió impuestos, pide el doble de impuestos. Y ajá. ese fue el mensaje que llevó Jorobán. Y por eso fue la Ujú, ruptura y la división. perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Ahí Jorgito Murúa, hola Jorge querido, hace un comentario. ¿Qué debemos reconstruir? La pregunta que dejaste vos, Jaime, ahí picando, ¿no? ¿Al pueblo? Y el pueblo responde al templo. Impresionante, dice Jorge. Sí, yo cuando empecé a leer esto, fíjense que, o sea, cuando me he ido metiendo en el mundo de los profetas, ay, siento que de repente nos pasa como a nosotros, ¿no? Hoy, actualmente, ¿no? Como que de repente no le damos por dónde tenemos que ir. Por más que estemos viendo, no vemos, ¿no? Entonces, fíjense que yo les decía, cuando parten al exilio, y yo me acuerdo que a lo mejor se acordarán y lo vamos a ver después, eh, los que parten al exilio, y el Salmo lo dice, ¿no? Nos quedamos sin profeta, ni sacerdote, ni rey, partimos todos al exilio a Babilonia, ¿no es cierto? Y de repente, no sé si algunos se acuerdan del grupo musical ese Bonnie M, un grupo viejo que canta esa canción a los ríos de Babilonia, que habla del texto de Babilonia cuando estaban llorando frente a los lagos o las aguas del río, ¿no? Pero los que se quedan son el pueblo, se quedan los pobres. Y eso Sí, peor de todo, se quedan sin tierra y tienen que Jaime, trabajarle a los dominadores, ¿sí? algunos lo hemos bailado. By the Ah, sí. rivers of Babylon, Exactamente, sí. Y where lo we bailamos más sat encima, down. bailamos un canto de opresión, fíjense cómo somos. Pero como está en inglés y algunos no entendemos inglés, entonces lo bailamos nomás. Y claro, cuando vuelven, los profetas, que son estos profetas, ¿no es cierto?, de la restauración, quieren restaurar al pueblo. Y el pueblo dice, no, restauremos la ley.
Y ahí la ley deja de tener sentido. Por eso, cuando Jesús llega y empieza a hablar de un nuevo Dios, empieza a tener problemas con la ley. Porque ¿qué empieza a tener fuerza? ¿No? Los códigos de pureza. Eso es lo importante. Y ese es un conflicto que ya los profetas lo tenían. Aquí hay alguien que está levantando la mano. Voy a Jorge, quitarle. Ahí está. Habilita el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. hola, En hola. primer lugar, quiero agradecerle las enseñanzas que nos ha impartido en el día de hoy. A mí me llamó mucho la atención lo de los fariseos, realmente digamos, fueron los que entorpecieron, digamos así, la actividad de Cristo. Pero con respecto a la liberación, la participación de las mujeres en la liberación que habla este, el disertante hoy, me hizo acordar al derecho obtenido de las mujeres después de la época en Moisés, allá por el libro de Números, cuando habla de las hijas del Zelofejad, que son el primer indicio de la liberación femenina a nivel, digamos, bueno, para aquella época, ¿no? Ese era un pequeño comentario y Sí, muchas agradecerle la gracias. invitación y felicitarlo por esta hermosa Muchas exposición. gracias. Gracias por el aporte. Si les parece, podemos dar lugar a la última pregunta, porque ya tenemos entre nosotros también al padre José María Molina, que nos va a dar también unas palabritas para cerrar el encuentro. Gracias. Gracias Jaime. Agradecerte infinitamente tu disponibilidad, la misma que ha tenido Adriana, para recordar a su hermano, la de Juan Manuel y la de todos los que siguen dejando que la palabra arda en el corazón del pueblo que camina, a veces en la noche, como decía Isaías 9, ¿no? Este, pero tratando de que la palabra luego nos permita reconocer al Jesús que está entre nosotros, como en Lucas 24. Así que invitarles a todas, a todos, que nos volvamos a conectar el 18, el 18 de mayo, mira qué casualidad, además de que cumple años mi hermana que está hoy visitándonos, es el cumpleaños de Juan Pablo II, un papa que también se discernió su tiempo y su pontificado entre esa pregunta de qué tipo de restauración, ¿no? Y hubo todo un trabajo allí, ¿no? Fuerte, interno, y es también el cumpleaños de Augusto César Sandino, un campesino que trabajó por la liberación del pueblo de Nicaragua en aquel momento. Claro, son todos signos de los tiempos, pero vamos a dejarlo ahí para que quede esa llamita como guía para orientarnos en los próximos talleres bíblicos, y le damos la bienvenida a José María, que no sé qué malabares hizo para salir de una celebración y ya estar preparado para correr a la próxima, a la próxima celebración. Gracias por estar, José María. Hola a todos, ¿cómo les va? Jaime, un gusto. Estuve ahí mientras me conectaba escuchando. Realmente qué lindo poder descubrir y seguir profundizando en el profetismo que hoy estamos comenzando, ¿no? En esta formación. No sé si se escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí desde Córdoba, un cativo. Bueno, quiero agradecerle profundamente a Jaime, a todos los que se van sumando al equipo de animación bíblica de Sierra Chica, por este espacio que nos están brindando de poder encontrarnos con la palabra y profundizar en esto que es el profetismo, que va a ser algo que nos va a unir de ahora hasta agosto. Así que quiero decirle a todos que aprovechemos estos espacios. Recién escuchaba un poquito de los aportes, las preguntas, ¿no? Lo que hace el profeta, ¿no? Cómo volver a restaurar la experiencia profunda de Dios desde lo más genuino va a ser el gran desafío siempre. Así que qué bonito poder encontrarnos hoy también con esa palabra y ese profetismo que nos tiene que llegar
a embeber nuestra vida y nuestro anuncio. Así que, bueno, los animo a seguir. Quiero agradecerles a todos, ya les dije, Jaime, al comienzo no estuve, tenía la misa, pero bueno, inmediatamente, apenas pueda, me sumo a escuchar todo esto, que seguramente ha sido muy rico, y si Dios quiere nos estaremos viendo en los encuentros que sigue para poder profundizar y seguir en este caminito. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les cuento que también desde la iglesia en Córdoba estamos dando un caminito con este equipo de animación bíblica de Sierras Chicas. Estamos en breve publicando también desde el DENABI, el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, de la Conferencia Episcopal, un camino. Este año estamos también intentando profundizar en los salmos, ¿no? Esta experiencia también tan profunda, con los sentimientos tan ahí a flor de piel, ¿no? Que nos animan a encontrarnos con Dios de una manera más ahí desde lo afectivo, el encuentro más cotidiano. Así que, bueno, con todo esto hay tanto para seguir, así que les agradezco a todos y bueno, hasta la próxima, seguramente que vamos a estar todos juntos. Muchísimas gracias. Yo ahí hago un último aporte, les cuento una primicia también, que va de la mano de lo que están contando, que estamos preparando un material, todavía no está listo, no está subido, para hacer un camino para quienes recién se inician en estos estudios bíblicos, que se llama un curso de autoformación en el ABC de la Biblia. Apenas, por supuesto, esté listo, les vamos a estar avisando, por eso siempre repetimos que nos envíen sus correos, que se mantengan en contacto con nosotros para que se enteren de todas las novedades, y si no, que nos sigan a través del sitio web. Así que bueno, ese es el último anuncio que teníamos para darles. No sé, Juanca, si te parece hacer un cierre final. Quizás podemos despedirnos haciendo nuestra la oración que preparó con tanto cariño Juven. Gracias, Juven, querido, por haber preparado esta oración. ¿La hacemos juntos, les parece? Me parece buena idea, la hagamos entre todos, ¿sí? Llenos de ti, Señor. Animados por tu palabra. Alimento diario y a solas con los hermanos. Sostener los tiempos de tribulación. Impulso al compromiso con tu reino. Salimos de nuestros miedos, zonas de confort, del individualismo que nos acosa para anunciarte vivo en 73 libros, anunciarte hablante en tu palabra, gritarle la letra viva, confiados en la guía de tu Santo Espíritu, nos lanzamos a la misión. Amén. Bueno, pero muchísimas gracias a todos. Les dejamos un saludo, les pedimos que por favor no se olviden de agendar el 18 de mayo para continuar lo que hoy empezamos con este invitado tan especial. Jaime, gracias. Gracias. Parece ponemos una cancioncita para los que se quieran meditando y asentando lo que hoy hemos trabajado. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Adiós. Es tan fecunda como la lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces, es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Nuestra vida nos reconforta, nos hace libres, todo transforma, nos alimenta, nos acompaña, nos fortalece, nos enamora. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a
al cielo nos alegra. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces.